Bienvenidos, mi nombre es Vladimir Dizácono, soy abogado y en los próximos minutos estaremos disertando sobre la Corte Penal Internacional, su origen, condición jurídica, conformación, jurisdicción y competencia y el procedimiento. Temas estas relacionados con la defensa y protección de los derechos humanos, así es que te invito a que comencemos. La Corte Penal Internacional tiene su origen en el Estatuto de Roma, el cual fue adoptado el 17 de julio de 1998 en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional y entró en vigencia el 1 de julio del año 2002, la cual tuvo como objetivo general el establecer una Corte con carácter permanente, independiente y vinculada al sistema de las Naciones Unidas para el juzgamiento de personas por crímenes más graves de trascendencia internacional, conforme a dicho estatuto y con carácter complementario a las jurisdicciones penales nacionales. La Corte tiene su sede permanente en La Haya, en los Países Bajos, pudiendo sesionar en otros sitios cuando lo considere conveniente y se encuentra integrada por los siguientes órganos. La Presidencia, conformada por un presidente y dos vicepresidentes, con una duración de 3 años, elegidos por mayoría absoluta. También tiene una sección de apelación integrada por un presidente y 4 magistrados. Tiene una sección de primera instancia y una sección de cuestiones preliminares, integradas cada una por no menos de 6 magistrados. La Secretaría, la cual es un órgano no jurisdiccional, sino administrativo de la Corte, sometido a la autoridad del presidente, pudiendo existir un secretario adjunto. La Fiscalía, que constituye un órgano no jurisdiccional, separado funcionalmente de la Corte, ya que le corresponde la de investigar los hechos que son remitidos a la Fiscalía, tanto por algún Estado, por el Consejo de Seguridad o que de oficio así inicie la Fiscalía la investigación. La Corte en la actualidad está integrada por 18 magistrados, cuyo número podrá ser superior por solicitud razonada del presidente. En cuanto a la condición jurídica, la Corte ostenta personalidad jurídica internacional, con capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño y realización de sus funciones. La jurisdicción de la Corte es para el juzgamiento de personas, entendiéndose que se refiere a personas naturales, relacionadas con crímenes más graves de trascendencia internacional y con carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia de la Corte se limitará a conocer los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, a saber, el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El crimen de genocidio es cualquiera de los siguientes actos: la matanza de miembros del grupo, lesión grave de integridad físico-mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimiento en el seno del grupo, o el trabajo por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Crímenes de lesa humanidad. El estatuto los define como el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de explotación sexual de gravedad comparable. También es la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid
otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Los crímenes de guerra son las infracciones graves establecidas en el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, como el homicidio intencional, la tortura y tratos inhumanos, causar grandes sufrimientos, la destrucción y apropiación de bienes, la toma de rehenes, forzar a un prisionero de guerra a servir en la fuerza de la potencia enemiga, la deportación, el traslado ilegal o el confinamiento. También se tipifica este delito las otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, como lo son el dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra personas que no participen de las hostilidades, dirigir ataques contra bienes civiles, dirigir ataques contra personal, bienes o personas de misiones de paz, atacar o bombardear ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares, causar lesiones o la muerte a un combatiente que hubiese depuesto las armas, utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional, las insignias militares o el uniforme militar del enemigo. Dirigir ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, la ciencia y la beneficencia, monumentos históricos, hospitales, lugares donde se agrupen enfermos y heridos que no sean objetivo militar, entre otras muchas violaciones. Para la determinación de la competencia en cuanto al sujeto activo se tomará en cuenta lo siguiente. En los casos que el proceso le inicie un Estado parte que remita al fiscal una situación que parezca de los delitos de su competencia, y en los casos que el fiscal inicie la investigación de oficio, la Corte será competente si uno o varios de los Estados son partes o, no siendo parte, hubiese consentido uno de esos Estados o ambos Estados mediante declaración depositada en la Secretaría de la ONU que la Corte ejerza su competencia, siempre es que la conducta o crimen hubiese ocurrido en el territorio del Estado o en caso de cometerse a bordo de buque o aeronave, la matrícula del buque o aeronave sea del Estado, o del crimen o del Estado del que sea nacional el acusado de ese crimen. El procedimiento que va a llevar a cabo la Corte es un procedimiento oral y público en el que se establece una serie de principios como la irretroactividad ratione persona, responsabilidad penal individual, exclusión de menores de 18 años, responsabilidad de los jefes y superiores, actuar con intención, circunstancias eximente responsabilidad, error de hecho y de derecho, órdenes superiores y disposiciones legales. Derechos y garantías que contempla este procedimiento en el Estatuto de Roma. Nadie está obligado a declarar en su contra o a ser sometido a coacción. El derecho a un traductor de su idioma natal, a no ser sometido a detención arbitraria, a ser informado de los motivos para hacer creer que se ha cometido un crimen, guardar silencio, a ser asistido de un abogado de su preferencia, a ser interrogado en presencia de su abogado. El proceso tiene una parte de investigación a cargo de la Fiscalía, ya sea que se inicie mediante revisión de un Estado parte o del Consejo de Seguridad de una situación que parezca uno de los crímenes establecidos en el Estatuto o de oficio por parte de la fiscal. Posteriormente está la fase de juzgamiento ante la Corte, es decir, una vez finalizada la investigación, ya sea que la persona se presente voluntariamente o que haya sido entregado en virtud de orden de detención decretada por la sección de cuestiones preliminares de la Corte, ante la cual se realizará la audiencia de información de cargo, que en el caso de ser confirmado se celebrará el juicio público. En el juicio se leerán los cargos confirmados y se recibirán las pruebas y testigos. En caso de una sentencia condenatoria, la pena se aplicará tomando en consideración las pruebas practicadas, que comportan no solo la pena corporal, sino también la restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas, pudiendo la parte condenada apelar del fallo. A modo de conclusiones, podemos decir que no todos los Estados miembros de la ONU suscribieron el Estatuto de Roma.
Por tanto, se encuentra bajo su jurisdicción únicamente los que lo hicieron y aquellos que, no siendo parte, consientan mediante declaración depositada en la Secretaría de la ONU que la Corte ejerza su competencia, por lo que no puede juzgar aquellos delitos de su competencia cometidos por personas pertenecientes a un Estado que no hubiese suscrito el estatuto o no declare que la Corte ejerza su competencia, por lo que está limitada la competencia de la Corte para el juzgamiento de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma. Igualmente existen otros obstáculos que se perciben y exteriorizan por la injerencia que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la investigación que puede adelantar la fiscal en estos casos, ya que le pueden pedir que se aplace una investigación, así como también, una vez iniciado el juicio ante la Corte, le pueden también pedir a la Corte que se aplace el juicio, ya por supuesto instaurado, lo cual en ambos casos, en la investigación o en el juicio, ese aplazamiento puede ser por 12 meses y posteriormente prorrogable. Gracias por su atención. Soy Vladimir Dizácomo. Hasta una nueva oportunidad que disertemos sobre otros temas relacionados con los derechos humanos.